Siempre he creído que el espacio es el mayor misterio que la humanidad se esfuerza por desentrañar. Trabajar para la agencia espacial me dio la sensación de pertenecer a algo enorme. De hecho, soy la misma persona que se pasaba la noche en vela, estudiando los registros de los satélites que escanean nuestro sistema solar. Mi especialidad es procesar datos lunares, observar la superficie y recopilar información para informes geológicos y científicos. Nunca antes había imaginado que estaría en el centro de los extraños acontecimientos que me llevaron a pensar, hay alguien en la otra cara de la Luna. Todo empezó cuando la agencia lanzó una serie de satélites para complementar los programas existentes. Oficialmente, el objetivo era perfeccionar los mapas del relieve lunar y analizar la composición mineral del suelo en zonas poco exploradas. Disponíamos de imágenes de alta resolución, mapas de calor, reflectividad y otros detalles técnicos que interesan a los científicos. Mi trabajo consistía en buscar anomalías y señalar si en algún lugar se encontraban rasgos inusuales del paisaje o lecturas de instrumentos. Parecía rutinario, sentarse a comparar píxeles, gráficos, informes y buscar incoherencias. Pero con el tiempo, empecé a tropezar con una cadena de incoherencias. En primer lugar, me llamaron la atención las extrañas manchas de la cara nocturna de la Luna, donde la luz solar no llega a la superficie. Las cámaras de infrarrojos de los satélites registraban a veces una emisión térmica, como si procediera de una fuente de calor. Durante mucho tiempo, pensé que podía causar las fluctuaciones térmicas en el regolito lunar, y lo achaqué a procesos internos, aunque se sabe que la Luna lleva mucho tiempo inactiva geológicamente. Pero entonces, escarbando en los datos de los últimos meses, noté una regularidad. Aparecían y desaparecían manchas según un patrón no explicable por la simple inercia térmica del suelo. Estos destellos eran pequeños pero distintos, como si allí se encendiera y apagara algún dispositivo. Informé de ello a mis colegas, pero lo descartaron con un gesto de la mano. Probablemente las interferencias o los rayos cósmicos están afectando a la matriz. Intenté objetar. Entonces, ¿por qué las manchas aparecen siempre en las mismas coordenadas y no en puntos aleatorios? No se me hizo caso. El siguiente factor alarmante fueron los cambios de relieve en las imágenes de un lugar concreto, etiquetado convencionalmente en la base de datos como sector R41. Este lugar se encuentra en la cara posterior de la Luna, junto a un gran cráter, cuyas paredes alcanzan una altura considerable, y allí hay poca luz solar. Los satélites registraron que cierta zona de este sector primero parecía una superficie plana sin detalles destacables, y luego, de repente, mostraba los contornos de estructuras rectilíneas, muy parecidas a las formas geométricas correctas. Me pareció que aquello no podía ser natural. Comparé las fotografías en detalle. Una diferencia de unos pocos días. El paisaje no podía haber cambiado de forma tan natural en tan poco tiempo. No había corrimientos de tierra ni terremotos, o terremotos lunares, pero podía verse una clara línea recta, como un muro o el borde de algo. Algunos píxeles indicaban una forma rectangular, que no coincidía exactamente con las estructuras naturales conocidas. Los colegas volvieron a reírse, diciendo, «Fallo en los algoritmos. Error de píxel». Yo no me rendí. Revisé los archivos y empecé a comparar estos resultados con los datos de antiguas misiones. Resultó que en la década de 1970, en la época de la carrera lunar activa, había misteriosas imágenes de sondas soviéticas, donde en la parte posterior de las manchas oscuras notado de la forma correcta. En aquel momento, se atribuyeron a artefactos de la película o a interferencias de la señal. Pero en la década de 1980, cuando los instrumentos estadounidenses realizaron nuevos escaneados, aparecieron extrañas anomalías en las mismas zonas, a las que no se prestó demasiada atención. Y ahora veo que los instrumentos modernos vuelven a mostrar algo extraño.
Comparando datos de diferentes años, vi que la zona, sector R41, estaba vacía y plana, y luego mostraba estructuras que antes no se habían notado. Era como si alguien hubiera levantado y retirado estructuras, o tal vez las hubiera ocultado bajo una capa de camuflaje. Cuando compartí estas corazonadas con uno de mis compañeros, le llamaré Daniel, aunque escéptico, prometió no divulgarlas, pero sí ayudarme a descifrarlas. Daniel trabajaba con datos de radar, podía profundizar en las capas superficiales. Con su ayuda, descubrí que a unos metros de profundidad en ese sector había un extraño reflejo de la señal de radio, como si hubiera cavidades huecas. La luna en esa zona tenía una corteza anormalmente fina o huecos en su interior. Ambos nos preguntamos, ¿hay túneles allí? Pero la ciencia oficial no había registrado cavidades tan extensas en ese lugar concreto. Hay algunas hipótesis sobre los tubos de lava, pero suelen tener una forma caótica, pero este era más regular. Mientras intercambiábamos impresiones y preparábamos el informe provisional, se produjo un episodio desagradable. Nuestro supervisor, llamémosle señor Jackson, descubrió que estábamos excavando en los archivos sin directrices oficiales y nos pidió que cumpliéramos con nuestras obligaciones directas. Le disgustaban especialmente los intentos de combinar datos de viejas sondas soviéticas con nuestros satélites modernos, calificándolos de amateurismo sin sentido. Pude ver que ocultaba su preocupación, porque cualquiera que se hubiera enfrentado alguna vez a los misterios de la Luna comprendía el revuelo que podía causar cualquier hipótesis de algo artificial ahí fuera. No obstante, Daniel y yo continuamos estudiando el material en secreto. Con su acceso a los archivos de radar y el mío a los ópticos e infrarrojos, empezamos a notar cada vez más incoherencias. En algunos lugares, las imágenes de la cara nocturna de la luna registraban débiles destellos de luz, como si alguien hubiera encendido una tenue luz de fondo. En otro caso, el detector térmico captó líneas suaves, como si fueran rayas de calentamiento. Y después, un vacío, como si todo volviera a su temperatura normal. Todo esto nos llevó a una conclusión aterradora. Puede que haya alguien en la Luna, o puede que haya algún tipo de dispositivo funcionando de un modo u otro. A nadie le gustaban especialmente nuestras acciones. Un día, mientras estaba sentado en mi despacho, entró el señor Jackson y me dijo con bastante severidad: «Dejen de excavar sin autorización en bases secretas. Todas sus conjeturas carecen de base científica. Concéntrense en las tareas descritas en el plan». Su tono era duro. Sentí, entonces estoy cerca de algo importante. Una reacción tan dura a menudo significaba que había una instrucción tácita desde arriba de mantenerse alejado del tema del inconveniente. Respondí con cautela que solo estaba haciendo un análisis ampliado de los puntos anómalos. Jackson ordenó: «Déjalo, pásalo al departamento de calibración». Por dentro estaba furioso. Al cabo de un par de días más, recibí una extraña indirecta de un compañero de trabajo que charlaba conmigo en el refrigerador de agua. «Sabes, será mejor que no profundices en esos viejos archivos. Ya hubo gente que quiso darle vueltas al tema de las anomalías lunares, y sus carreras en la NASA se fueron al garete». Sonaba como una advertencia, pero no podía parar, porque mi intuición me decía que algo grande se escondía ante mí. Sentí la emoción de un explorador. Por la noche, revisé un montón de archivos con anotaciones como: «El rodaje se detuvo por razones técnicas». Pero en las mismas fechas, la máquina no tenía constancia de ninguna avería. O extrañas lagunas en los registros del GPR. Los datos están clasificados. Acceso denegado. En cada intento me topaba con bloqueos, como si alguien estuviera ocultando las excavaciones reales del sector R41. El hecho mismo de la existencia de estas excavaciones, por supuesto, es solo una hipótesis, pero todo indicaba que podría haber algún trabajo en marcha allí. Al fin y al cabo, los rastros térmicos y ópticos
decían que algo cambiaba allí con regularidad. En un momento dado, Daniel consiguió algo asombroso. Consiguió interceptar un fragmento de radio de uno de los satélites. Técnicamente, este satélite registra el ruido espacial, pero a veces capta señales reflejadas de la superficie de la Luna. Así, una noche captó un pulso, en un rango no típico de las fuentes naturales. El análisis demostró que se trataba de una secuencia corta y muy comprimida, como un código digital, como si alguien o algo estuviera transmitiendo señales encriptadas desde la Luna. No desde la Tierra, ni desde satélites, sino desde la superficie lunar, si el ángulo de recepción y el retardo eran creíbles. Naturalmente, no podía tratarse de un simple eco de emisoras de radio, pues la frecuencia era inusual. Daniel y yo casi saltamos de nuestras sillas al darnos cuenta de la importancia de este hecho. ¿De verdad hay un transmisor operando ahí fuera, desconocido para el público? Daniel dijo: si esto se confirma, estamos a punto de descubrir una base extraterrestre o estación secreta que nadie ha anunciado. Por supuesto, quedaban muchos interrogantes. Quizás se trataba de una prueba de armamento, de un programa militar desconocido para el gran público. ¿O alguien que no fuera terrícola emitiendo señales? Decidimos ver si había habido señales similares en años anteriores. Pero muchos archivos están cerrados o purgados, sobre todo cuando se trata de la cara oculta de la Luna. Lo intentamos, pero la mayoría de las veces acabamos con páginas en blanco. No hay datos disponibles. No es una buena señal. Parece que alguien ha estado borrando este tipo de información durante mucho tiempo. En este punto, empecé a experimentar rarezas sospechosas en mi vida personal. Una vez, volviendo tarde, sentí que un coche negro sin matrícula me seguía, a distancia, repitiendo mis giros. Luego desapareció. En otra ocasión, por la noche, había gente vestida con trajes estrictos en la puerta de mi casa, aparentemente fumando y charlando, pero para mí estaba claro que me seguían. No podía imaginarme que las agencias gubernamentales estadounidenses reaccionaran así ante mi inocente indagación. Pero los hechos hablaban por sí solos. Era hora de tomar medidas más decisivas. Sugerí a Daniel que reuniera todas las pruebas: imágenes del calor anómalo, fotos que mostraran estructuras geométricas, un informe sobre la transmisión de radio. Yo quería escribir un memorándum interno para solicitar formalmente un estudio, pero Daniel estaba asustado. Decía que nos despedirían inmediatamente o nos confiscarían todo el material. Sugirió que fuéramos por la vía informal, quizá contactar con gente de otras agencias, europeas, japonesas. Ellos también tenían observaciones de la Luna. Así podríamos comparar los datos. Acepté, aunque era consciente del riesgo. A través de conocidos, nos pusimos en contacto con un especialista de la Agencia Espacial Europea, llamémosle Oliver, y le enviamos algunos de los archivos encriptados. Rápidamente llegó la respuesta. Estas anomalías no son solo interferencias. Vemos ráfagas similares en nuestro propio espacio, pero nos han pedido que lo mantengamos en secreto. Oliver insinuó que existía una directiva tácita en muchas agencias para mantener en silencio el tema de la cara oculta de la Luna. Cada vez estaba más convencido de que habíamos descubierto algo que se mantenía en secreto al más alto nivel. Tal vez una presencia militar o un proyecto conjunto entre las superpotencias. Pero algunas pruebas apuntaban a opciones más misteriosas. Digamos, si realmente hay estructuras allí, ¿por qué se han visto durante décadas? ¿Y por qué ninguno de los dos países ha anunciado su desarrollo? En una de las fotografías que procesamos minuciosamente, se hizo evidente un contorno que se asemejaba a un objeto en forma de cúpula que se elevaba sobre la superficie. Un objeto único, con segmentos uniformes. Juraría que no era una roca. En otra foto tomada una semana más tarde, estaba ausente. Nos preguntamos cómo era posible. ¿Es posible mover una cúpula así en una semana? ¿O tienen un sistema de camuflaje?
Me sorprendió aún más el vídeo de una pequeña sonda que pasó por encima del sector R41 en ángulo agudo. Una estructura vertical parpadeó en el encuadre durante un par de segundos, como si fuera una torre. Por desgracia, la calidad era pésima, y el informe oficial no contiene esta toma. Pero un técnico que vio el archivo original me susurró: «No sé qué pasa, pero los jefes ordenan recortar esos momentos, supuestamente por la pureza de la presentación». Empecé a sentirme como el héroe de las teorías conspirativas de ciencia ficción, pero los acontecimientos hablaban de una conspiración real. Mientras tanto, la presión desde arriba iba en aumento. Jackson empezó a convocarnos a Daniel y a mí a su despacho, insinuando que inspectores internos revisarían nuestro trabajo si seguíamos yendo con mal pie. Teníamos que fingir que nos habíamos rendido. Pero en mi tiempo libre, en casa, continué con mis análisis. También me alarmaba el comportamiento de algunos de mis colegas, que intentaban evitar hablar de la Luna. Era como si todos supieran que allí había algo, pero se hubieran puesto límites estrictos. No hablar de ello, no quitarle importancia. Sobre todo, no publicarlo. Una noche, mientras revisaba los datos sobre las transmisiones de radio procedentes de la Luna, conseguí descifrar algo. Utilizando técnicas de análisis digital de aficionado, detecté una secuencia repetitiva de señales. Parecía un código binario, pero distorsionado. Volví a llamar a Daniel y los dos probamos diferentes opciones de descifrado. Tras un cierto número de intentos, obtuve una matriz que parecía una serie de coordenadas o algún tipo de matriz en la que se perdía la mitad de los caracteres. Nos devanamos los sesos. Quizá era un comando para robots, o un sistema de navegación, o alguna interpretación ridícula. Pero el hecho de que una señal estructurada viniera del espacio, de la cara posterior de la Luna, ya era colosal en sí mismo. Cada día sentía que teníamos que ponernos en contacto con alguien más arriba. Pero sé por experiencia que tales superiores pueden simplemente cerrar el tema y desestimarnos o algo peor. Había un deseo de contar en secreto al mundo los hallazgos, pero me di cuenta de que simplemente publicarlo en Internet provocaría una oleada de burlas y un rápido bloqueo. Y en el mejor de los casos, me acusarían de divulgar datos clasificados, con las consecuencias pertinentes. Pronto ocurrió algo muy importante que me impulsó a terminar la investigación. En una de las nuevas imágenes, el mapa lunar se estaba actualizando y yo tenía acceso a la versión en bruto. Vi no solo indicios de líneas rectas, sino también pequeños puntos colocados en fila, como si módulos de transporte o torretas. En las proximidades de esta fila, pude ver sombras proyectadas de forma poco natural. Hice una captura de pantalla y la guardé en un pendrive para enseñársela a Daniel más tarde. Pero mediodía después, la imagen no aparecía en el catálogo oficial. Supuestamente estaba corregida por un error de exposición. Tenía pruebas de que el original mostraba algo. Me di cuenta de que se estaba produciendo un borrado activo de pruebas. Cada vez me preguntaba más. Si esto no es una base secreta terrícola, ¿quién lo es? Las teorías iban desde vestigios de una antigua civilización hasta una colonia alienígena que no quieren hacer pública para no provocar el pánico. Sin embargo, la sola idea de que una inteligencia extraterrestre tuviera su base en la cara oculta de la Luna sonaba fantástica, pero ya no parecía imposible después de todo lo que había visto. Además, encontré en los archivos un extracto de un informe de los años 60 en el que la tripulación de una de las órbitas tripuladas de la Luna, antes de los programas públicos, supuestamente registró puntos de luz en movimiento en la cara oculta. Se menciona de pasada que es clasificado. Demasiadas coincidencias, pensé. Las preocupaciones aumentaron cuando aquellos vigilantes ocultos en el coche negro fueron vistos de nuevo por la noche cerca de mi casa. Parecía que me seguían, esperando a que intentara publicar la información. Me estaba asustando. Decidí que prefería copiar todos los archivos a un soporte seguro y mantenerlos en secreto.
para luego darlos a conocer a los medios de comunicación en el momento oportuno, si tenía que hacerlo. Daniel también se sentía tenso. Decía que alguien había estado hurgando en la mesilla de noche de su despacho, aunque técnicamente nadie estaba autorizado a entrar allí sin él. Estábamos seguros de estar en el punto de mira. Sin embargo, la sed de revelar la verdad a la gente pudo más que el miedo. Ya nos habíamos dado cuenta. Probablemente la NASA estaba involucrada en un acuerdo con otras grandes agencias espaciales para guardar silencio sobre la presencia de algo en la Luna. Quizá todos decidieron colectivamente que la humanidad no estaba preparada para descubrirlo, o es el resultado de algún tipo de diplomacia con una parte desconocida. ¿Ficción? Pero los acontecimientos nos decían que era real. Nuestra situación llegó al clímax cuando la agencia envió una orden para retirarnos a Daniel y a mí del programa lunar y trasladarnos a un departamento que se ocupaba de la observación cercana a la Tierra. La razón oficial era la optimización del personal. Lo entendimos. Nos destituyeron para que no pudiéramos ir más lejos en los archivos. Antes de marcharme, intenté copiar los últimos datos, pero descubrí que los derechos del sistema habían sido revocados y las carpetas clave eran inaccesibles. En el lugar de trabajo me pidieron: entrega todas las memorias USB. Estamos haciendo un inventario. Ya había adivinado que tenía que esconder el que guardaba algunas de mis fotos, fingiendo que no tenía ningún soporte externo. El día de la visita de despedida a mi antigua casa, salí a fumar, aunque no suelo fumar, pero los nervios me estaban abandonando, y me topé por casualidad con uno de los empleados, que fuera el señor Harvey, bastante mayor. Al parecer había bebido o estaba cansado, y dijo en voz baja: «Los jóvenes deben darse cuenta de que hay cosas que es mejor dejar en la sombra. Realmente hay algo en la Luna, pero todo el mundo ha acordado no darlo a conocer. Es más seguro para todos». Le pregunté: «¿Por qué es peligroso hablar de ello?». Suspiró y respondió: «Se trata de un contacto que tuvo lugar en el siglo pasado, pero aquellos con los que se llegó al acuerdo no quieren la presencia de las masas. Su espacio no puede ser violado. Es una condición. Nosotros les vigilamos y ellos nos vigilan. Ese es el trato». Me quedé helado. El señor Harvey se dio cuenta de que había dicho demasiado. Se calló, lo dejó caer. «Olvídalo», y se marchó. Pero esas palabras fueron suficientes para mí. Así que, efectivamente, alguien o algo tiene su base en la cara oculta de la Luna, y los gobiernos, las superpotencias, lo saben pero lo ocultan. Aquello sacudió mi mundo. Esa misma semana me trasladaron a otra división. Daniel renunció por su cuenta, no queriendo quedarse. Dejé de recibir actualizaciones sobre la Luna. Mi acceso fue bloqueado. Los colegas se distanciaron de mí por miedo a meterse en problemas. Parecía que ahí acababa todo. Pero guardé todo un conjunto de imágenes, fragmentos de telemetría, informes de radar, además de capturas de pantalla de pruebas de que en algún lugar se editaban imágenes, eliminando objetos anómalos. Tenía cientos de megabytes de basura. Me planteé hacerla pública, pero me di cuenta de que podía ser peligroso para mí, y no era probable que me creyeran. Lo más probable es que lo tacharan todo de falso, y a mí de teórico de la conspiración. Además, tenía miedo, dado que existe un misterioso tratado. Quizá no sea buena idea bromear sobre ello. Sin embargo, sigo teniendo esta convicción. Tarde o temprano, la humanidad tiene que saberlo. No tenemos derecho a entender que hay objetos en la Luna que no pertenecen a la civilización terrestre, o sí, pero están clasificados. Personalmente, creo que se trata de un descubrimiento histórico. Pero analicemos los hechos. Si efectivamente hay alguna fuerza extraterrestre en la Luna, quizá no quieran un contacto con nosotros a cara descubierta. Los gobiernos temen el pánico, las colisiones, los riesgos militares o cualquier otra cosa. O hay una colonia de terrícolas escondida allí, realizando experimentos secretos.
Ambas teorías son aterradoras a su manera. Otros acontecimientos demostraron que mi persecución no había terminado. En casa me di cuenta varias veces de que alguien rebuscaba entre mis papeles. En el trabajo, en la nueva división, estuve bajo la mirada de los inspectores. Una vez desaparecieron todos mis contactos del teléfono y también desapareció un pendrive que tenía escondido en el coche. Por suerte, tenía otra copia. Me di cuenta de que no tenía futuro en la NASA, así que dejé mi trabajo definitivamente. No quería jugar a juegos peligrosos. Me di cuenta de que entonces podía desaparecer en silencio, dejando los materiales en un lugar secreto. Pero no hubo silencio. Una noche, a última hora, apareció en mi puerta un desconocido vestido con un traje oscuro. Dijo que trabajaba para una corporación privada que deseaba permanecer en el anonimato y me ofreció un contrato muy bueno en el campo del análisis de datos espaciales. Inmediatamente sospeché que se trataba de una trampa. Cuando lo rechacé educadamente, me dejó claro que podía hacerme la vida imposible. Me di cuenta de que intentaban contratarme para controlarme o intimidarme. Pedí tiempo para pensar y por la mañana hice las maletas y me fui a casa de mis parientes en otra parte del país. Así escapé a la presión directa, pero la sensación de paranoia nunca se fue. Todo lo que tiene que ver con la cara oculta de la luna está rodeado de un interés aparentemente serio. En la distancia, pensé en publicar abiertamente todo lo que sé, pero los amigos que saben cómo plantar información me dijeron que me dejarían fuera del negocio o me desacreditarían llamándome falsificador. El volumen de materiales es grande, pero aún así, cualquiera puede decir que esto es fruto del Photoshop. Los grandes medios de comunicación no tocan el tema porque está sometido a una prohibición tácita. Me quedé en un callejón sin salida. La verdad se sabe, pero el mundo no está preparado y las fuerzas están en contra. Todo esto sucedió hace unos meses. Desde entonces, mis emociones se han calmado. A veces por la noche tengo sueños, como si estuviera subiendo por una ladera rocosa en la luna, con un cielo negro encima, edificios gigantes debajo y seres invisibles observándome. Me despierto sudando frío, sintiendo la realidad de estas tramas. Tal vez no pueda quitarme de la cabeza la idea de que nos están mintiendo. Muchas veces me he impedido dar pasos imprudentes, pero he decidido escribir esta historia, sin dar fechas ni nombres exactos, que suene al menos como un creepypasta, como una advertencia. Quizá alguien lo lea y se dé cuenta. No es tan fácil ahí fuera, en la luna. A veces me pregunto, ¿y si estas estructuras no pertenecen a habitantes de la Tierra, sino a civilizaciones alienígenas que llegaron hace siglos? ¿O son estructuras antiguas que solo muestran actividad de vez en cuando? Por otro lado, si fueran totalmente alienígenas, la gente ya habría montado un escándalo. Pero parece que todo se mantiene en secreto. Quizá los líderes mundiales han establecido contacto, han prohibido las interferencias y vivimos bajo la ilusión de que no hay nada en la Luna, pero en realidad se está produciendo un intercambio de tecnología o vigilancia. Hay muchas posibilidades. Permítanme volver a mis últimos materiales, guardados en mi escondite. Los he revisado varias veces. En las fotos puedo ver claramente líneas geométricas, fragmentos de muros, como de estructuras masivas. En los mapas de calor, puntos cálidos intermitentes. En el vídeo, una estructura vertical parpadeante parecida a una torre con su sombra cayendo sobre el suelo. En los gráficos de transmisión de radio, una secuencia encriptada. Todo esto lo comparto con un estrecho círculo de personas de confianza que, como yo, están desilusionadas con las versiones oficiales. De vez en cuando nos escriben desconocidos, asegurando que ellos también han visto pruebas similares. Pero demostrar todo esto a nivel mundial es muy difícil. Cualquier intento se topa con la supresión, el ridículo, la eliminación de archivos públicos. A veces me sorprendo a mí mismo pensando,
¿Es bueno que la masa de la gente no sepa nada de los habitantes de la Luna? Tal vez, en efecto, podría haber provocado el caos o consecuencias imprevistas. Si tienen una tecnología mucho más avanzada, no estamos en posición de entrar en conflicto con ellos. Así que la coexistencia silenciosa es la mejor opción. Pero, ¿por qué ocultar su presencia? Quizás estén llevando a cabo programas y no tengamos derecho a interferir. O existe un acuerdo cerrado: no invadir al otro bando, no construir bases y ellos no entran en la Tierra. Suena a ciencia ficción, pero ya no me sorprende. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Creo que tengo un hambre interior de la verdad. No quiero llevar conmigo el conocimiento de que la Luna está habitada o atendida por fuerzas ajenas a la colonización normal de la Tierra. Llegará el día en que la gente vuele a la Luna en masa. Las empresas privadas ya lo están planeando. Y quizás se encuentren accidentalmente con estos objetos. ¿Cuál será la reacción? Espero que al menos algunos estén preparados. Y quienes lean mi historia, aunque parezca una leyenda espeluznante, quizás se den cuenta de que no todos los misterios lunares son ficción. A veces intento recordar las palabras del señor Harvey. Nosotros observamos y ellos nos observan. Ese es el trato. ¿Quiénes son nosotros? Todas las agencias espaciales de las grandes potencias. ¿Quiénes son ellos? Seres cuya base está en el subsuelo o bajo la superficie. Quizá no sean humanoides, sino robots. O tal vez los antiguos descendientes de otra raza que llegó y se estableció allí. Si pensamos en las leyendas de que la Luna es hueca y alguien vive allí, parece una locura. Pero después de todo, algunos de estos mitos pueden no haber surgido de la nada. Por último, cabe mencionar los tubos de lava. La ciencia oficial supone la existencia de grandes túneles que podrían albergar grandes estructuras. Además, he visto imágenes de entradas en arco al pie del cráter. Parece que no son solo huecos, sino redes, y misteriosas señales de calor indican la presencia de energía. Tal vez ellos salen periódicamente a la superficie, haciendo movimientos, de ahí la topografía cambiante. Tal vez sea eso lo que captamos en los satélites, pero los organismos oficiales se cuidan de borrar tales pruebas de las fuentes públicas. Ahora vivo con otro nombre, sobre todo para evitar ser procesado. Trabajo en un pequeño centro de investigación privado, nada que ver con la Luna. De vez en cuando hojeo las noticias espaciales. Suele ser lo habitual. Planeamos devolver gente a la Luna, explorar los polos, buscar hielo. Pero no hay actividad en el sector R41. Me pregunto qué pasaría si alguna vez se enviara una expedición allí. ¿Programar de repente otro punto de aterrizaje? ¿O una razón inventada de que no es seguro allí? Quizás siga así para siempre, hasta que una fuerza extraterrestre decida establecer contacto por su cuenta. Personalmente, creo que en algún lugar entre los altos dirigentes de las principales naciones espaciales se ha establecido desde hace tiempo un acuerdo tácito. Siempre que tomamos imágenes de la parte trasera, si hay una base o una nave en el encuadre, estos archivos se etiquetan como secretos y no se publican, sino que se cuelgan versiones limpiadas. Los técnicos de procesamiento de datos no se dan cuenta del cambio o siguen la orden tácita. La mayoría de ellos están demasiado ocupados con su rutina como para investigarlo. Solo un pequeño círculo como Daniel o yo profundizamos y encontramos los extremos. Y esas personas son intimidadas, desacreditadas o cazadas furtivamente. Al leer mi historia, probablemente quiera ver las fotos. No puedo proporcionártelas aquí mismo. Peligroso. Pero si alguna vez se topa con fotos filtradas de la Luna de alta calidad, fíjese bien. Quizá notes algunas manchas o formas sospechosas. La cara posterior de la Luna es en gran medida inaccesible para los telescopios terrestres, porque siempre está oculta desde la Tierra. Por eso el público confía enteramente en las fotos de las misiones espaciales,
y están bajo control. Así se mantiene el secreto. Espero que en el futuro las empresas comerciales, tras haber lanzado sus propios vehículos, publiquen imágenes honestas, aunque existe la posibilidad de que también a ellas se les pida que oculten la verdad. Quizás alguien objetará, el Apolo y otras misiones rodearon la Luna. ¿Por qué nadie habló públicamente de las bases? Hay teorías de que las tripulaciones las vieron e incluso las fotografiaron, pero estos materiales están prohibidos. En los informes públicos, todo está limpio. De vez en cuando aparecen declaraciones de antiguos astronautas insinuando algo, pero rápidamente son declaradas locuras o amantes de las sensaciones. Todo en la mejor tradición del secretismo. En mi caso, la mayor revelación fue darme cuenta de que la Luna no es en absoluto una esfera muerta vacía. En efecto, o bien hay allí una colonia extraterrestre, o bien instalaciones abandonadas desde hace mucho tiempo y parcialmente operativas mantenidas por alguien. No sé el propósito ni la escala, pero el hecho está ahí. Todavía tengo delante aquellas fotos con las estructuras rectilíneas, contrastando con los cráteres naturales y las caóticas formaciones rocosas. Es fascinante y aterrador. A menudo pienso, si no se están comunicando abiertamente, es que tienen una buena razón. ¿Cuál es mi postura personal? Estoy seguro de que la humanidad necesita saberlo, pero dados todos los riesgos, quizá no sea favorable que alguien lo comparta. Quizá haya un delicado equilibrio. Se nos permite explorar el lado visible, construir bases, mientras que el otro lado es territorio alienígena. De todos modos, me he dado cuenta de que hay algo mucho más grande detrás de las rocas lunares. A veces me las imagino mirando alrededor de nuestra Tierra, estudiándonos. No al nivel de los ovnis que viajan por la atmósfera, sino de forma más encubierta, desde una distancia segura en la Luna. Suena a ciencia ficción, pero no veo otra explicación. Acabé siendo un fugitivo, con datos en una memoria USB, sin trabajar oficialmente en ningún lugar del sector espacial. Por cierto, a veces pienso, ¿intentaría contarlo a alguien como yo? Probablemente sí, pero a juzgar por la falta de escándalos de gran repercusión, a esa gente se la detiene pronto. Todo lo que queda son artículos rastreros en Internet, ridiculizados como conspiranoicos. Así que mi narrativa no es única. Solo soy otro testigo de que hay una presencia alienígena en la cara oculta de la Luna. No esperen de mí una revelación completa, y no quiero ir a la cárcel, pero el mensaje es: al planear un regreso a la Luna, el gobierno no está diciendo toda la verdad. La ciencia oficial dice que la Luna no tiene vida, pero eso es solo una parte de la realidad. Existe un alto riesgo de que la realidad real sea radicalmente distinta. A veces pienso, ¿y si los que están en la Luna no son hostiles en absoluto? Quizás solo estén esperando a que evolucionemos o poniéndonos a prueba. A veces quiero creer que un día la humanidad estará madura para un contacto franco y todo se aclarará. Pero hasta ahora los círculos superiores piensan que no estamos preparados, y los propios lunianos o invitados no tienen ningún deseo. No tengo información sobre lo que está pasando allí. Tal vez sea más complicado que eso, pero me pesa la impotencia de mantenerlo todo en secreto. Mi texto no termina con un sonoro desenlace, sino con una afirmación. He estado estudiando los registros de los satélites de la NASA. Hay alguien en la cara oculta de la Luna. Esa es mi conclusión. No hay pruebas absolutas para el público mundial, pero he visto lo suficiente para saberlo. Efectivamente hay objetos artificiales allí, lo que significa o bien una civilización extraterrestre, o bien algún grupo de terrícolas bajo los auspicios de un programa desconocido. Todos nuestros mapas oficiales de la Luna son objeto de retoques. Cualquiera que profundice más se enfrenta a presiones. Más allá de eso, que cada cual decida por sí mismo si creerlo o no. Concluyo aquí. He escrito muchas páginas para mostrar el curso de mis pensamientos y las pruebas reunidas. El texto puede parecer largo y aburrido,
pero espero que abra los ojos a alguien. No pido fe ciega, solo sugiero pensar, ¿por qué hay tantas zonas vacías en las imágenes lunares? ¿Por qué a mayor resolución aparecen misteriosas manchas? ¿Y por qué durante medio siglo nadie ha informado ampliamente sobre estudios detallados del reverso? Después de todo, es lógico que cualquier interés científico sea inmenso, pero todo se reduce a escasos informes oficiales. Si algún día usted mismo se dedica a las observaciones espaciales, fíjese bien en la zona que yo llamo Sector R41. Puede que tenga otro nombre en los mapas, pero las coordenadas están a unos 18-20 grados al sur del Ecuador en el reverso, no lejos de una cadena de pequeños cráteres. Compara los datos de diferentes años. Verás las estructuras regulares que Daniel y yo notamos. Probablemente ya se hayan borrado, pero la más mínima discrepancia podría delatar la verdad. En cualquier caso, mi relato termina así. Estoy fuera de la agencia, viviendo una vida modesta y discreta. De vez en cuando asisto a congresos científicos sin hacer públicos mis antiguos descubrimientos. Y todo el tiempo arde en mi interior la sensación de que he tocado un gran secreto, digno de convertirse en el descubrimiento más sonado de la historia, pero me veo obligado a guardar silencio. Quizá en los próximos años, cuando sea viejo, haga público el archivo. O alguien lo hará antes. Incluso ahora, mientras tecleo estas líneas, miro al cielo nocturno y pienso: Luna, estás tan tranquila, tan hermosa, pero sé que hay algo acechándote al otro lado. Y si sonríes, es todo ficción, no me ofenderé. Al fin y al cabo, esa es la realidad. La mayoría de la gente no quiere salir de su zona de confort. Solo te hablo de mis propias experiencias, de documentos extraños, de picos de temperatura, de construcciones geométricas. Como hombre de ciencia, me cuesta aceptar este silencio, pero tengo que hacerlo. Solo espero que llegue el día en que todo este misterio salga a la luz. Y entonces, la humanidad se dará cuenta de que no estamos solos en este espacio cercano, y que la Luna esconde secretos más oscuros y majestuosos de lo que jamás creímos posible.